Capítulo 46. Lizzie sufrió una gran decepción al no encontrar carta de Jane a su llegada a Lambton. Sin embargo, al tercer día de su estancia recibió dos a la vez. En uno de los sobres había una nota que explicaba que la carta había sido enviada a otro destino, lo que no sorprendió a Lizzie, pues Jane había escrito las señas con una letra casi ininteligible. Cuando llegaron las cartas, se disponía a salir para dar un paseo, pero sus tíos decidieron dejarla sola para que disfrutara sus cartas, así que se marcharon solos. Ella tenía que leer primero la que se había extraviado, que había sido escrita hacía 5 veladas. El comienzo contenía una relación de algunas veladas, paseos y algunas de las pocas noticias que se producían en la comunidad, pero la última parte, fechada un día después y escrita con evidente agitación, daba pormenores más importantes. Desde que escribí lo anterior, querida Lizzie, ha ocurrido algo muy grave e inesperado. Pero tranquilízate, todos estamos bien. Lo que tengo que decirte se refiere a nuestra pobre hermana Lidia. Anoche, cuando acabábamos de acostarnos, llegó un señor enviado por el coronel Foster para informarnos que Lidia se había marchado intempestivamente a Escocia con uno de los oficiales, y para ser más específica, con Wickham. Imagina nuestra sorpresa. Sin embargo, a Kitty no pareció sorprenderle demasiado. Yo estoy muy afligida. Qué imprudencia por parte de ambos. Pero yo no quiero ser pesimista, y espero que él no sea tan malo como se ha dicho que es. Me inclino a creer que es solamente un atolondrado. Creo que deberíamos alegrarnos porque este hecho no lo pinta como de mal corazón. Su elección, al fin y al cabo, es desinteresada, pues todo mundo sabe que nuestro padre no podría darle nada. Mamá está desconsolada. Papá lo soporta mejor. Cuánto agradezco que ninguna de las dos les haya hecho saber los rumores que circulan contra él. Nosotras mismas hemos de olvidar lo que se dice por ahí. Se supone que se escaparon el sábado, a esto de las 12, pero no se les echó en falta hasta ayer a las 8 de la mañana. Querida Lizzie, ellos debieron haber pasado por lo menos a 10 millas de donde ustedes se encuentran. El coronel Foster dice que vendrá enseguida a vernos. Lidia dejó escritas unas líneas para su esposa, informándole de sus intenciones. Voy a terminar esta carta porque no puedo dejar largo rato a la pobre mamá. Temo que no entiendas bien lo escrito, pues tengo el pulso tan malo que apenas sé lo que pongo. Sin detenerse a meditar y sin apenas saber lo que hacía, Lizzie tomó la otra carta, y abriéndola con la mayor impaciencia, comenzó a leerla. Estaba fechada un día después de la primera. A estas horas, mi querida hermana, habrás recibido mi carta anterior, escrita a toda prisa. Espero que ésta sea más inteligible, pero aún disponiendo de tiempo, mi cabeza está confusa y trastornada, por lo que se me dificulta ser coherente. Queridísima Lizzie, tengo malas noticias para ti, y prefiero no postergarlas con preámbulos. Por más imprudente que resultara una boda entre Wickham y nuestra Lidia, estamos ansiosos por saber si ésta se ha efectuado, pues hay sobradas razones para sospechar que no se han ido a Escocia. El coronel Foster estuvo ayer en casa, habiendo salido de Brighton el día anterior, no muchas horas después del propio que nos había enviado. Aunque la breve carta de Lidia a la señora Foster daba a entender que iban a Gretna Green, Denny saber algo acerca de eso, y expresó su convicción de que Wickham jamás había pensado en ir allá, ni en casarse con Lidia, y tras contárselo al coronel Foster, se marchó alarmado de Brighton, con la idea de seguir el camino de aquellos. Siguió su rastro con facilidad hasta Clapham, pero no más adelante, porque al llegar a dicho punto despidieron la silla de postas que los había llevado desde Epsom y cogieron otro coche. Todo lo que se sabe es que se les vio seguir el camino de Londres. Yo no sé qué pensar. Tras hacer las investigaciones posibles, el coronel Foster vino al condado de Hereford, renovando ansiosamente sus pesquisas en todos los portazos y hosterías entre Bonnet y Herfield. Pero sin ningún éxito. Nadie había visto por ahí a tales personas. Con el mayor peso, llegó a Longbourn y manifestó sus recelos con vehemencia. Estoy apenada por él y por su esposa, pues sienten el peso de una responsabilidad, aunque de ninguna manera se les podría achacar ninguna culpa.
Nuestra aflicción, querida Lizzie, es enorme. Papá y mamá esperan lo peor, pero yo no me siento inclinada a pensar mal de él. Por muchas circunstancias, tal vez hayan decidido casarse secretamente en la capital, en vez de seguir su plan original. Y aun suponiendo que él abrigase intenciones reprobables contra una joven como Lidia, ¿he de suponer en ella tal falta de sensatez? Imposible. Me apena, con todo, ver que el coronel Foster no comparte la idea del matrimonio. Él negó con la cabeza cuando yo le manifesté mis esperanzas, diciendo que temía que Wickham no es persona de fiar. Nuestra pobre madre está enferma de veras, y no sale de su habitación. Si pudiera esforzarse sería bueno, pero no hay por qué esperarlo. En cuanto a papá, jamás lo he visto tan afectado. La pobre Kitty está furiosa consigo misma por haber ocultado esos amoríos, pues ella lo sabía todo. Pero hay que maravillarse de que una cosa así hubiera sido objeto de confidencia. Me alegro, queridísima Lizzie, de que te hayas ahorrado estas dolorosas escenas. Pero ahora que el primer golpe ha pasado, ¿confesaré que anhelo tu regreso? Sin embargo, no seré tan egoísta como para insistirte, si hay inconvenientes. Adiós. Tomo nuevamente la pluma para hacer lo que acabo de decirte que no haría. Las circunstancias son tales que no puedo evitar suplicarte que vengas lo antes posible. Conozco también a los tíos, que no temo pedírselo, y aún tengo algo que pedirle a él. Papá ha marchado de inmediato a Londres con el coronel Foster para intentar encontrar a los prófugos. Desconozco qué piensa hacer, pero su excesiva pena no le permitirá tomar las medidas adecuadas, y el coronel Foster está obligado a regresar a Brighton mañana por la noche. En tal situación, los consejos y la asistencia de mi tío serían de incalculable utilidad. Él comprenderá enseguida nuestros sufrimientos, y todos contamos con su bondad. «Oh, ¿dónde está mi tío?», exclamó Lizzie, poniéndose en pie de un salto al terminar de leer la carta, ansiosa de no perder un instante. Pero cuando llegó a la puerta, un criado le abría la puerta para permitir la entrada de Darcy. El semblante pálido y los modales impetuosos de ella lo obligaron a detenerse. Ella no se había repuesto lo suficiente para hablar, pues solo pensaba en la situación de Lidia, pero finalmente dijo ansiosa: «Perdone usted, pero tengo que dejarlo. Necesito hablar con el señor Gardiner de un asunto que no se puede postergar. No puedo perder ni un instante». «Dios mío, ¿de qué se trata?», exclamó él con más simpatía que cortesía, y después, reprimiéndose, dijo: «No pretendo entretenerla, pero permítame que sea yo quien vaya en busca del señor Gardiner, o envíe a mi criado. Usted no se encuentra bien del todo y no puede ir». Lizzie dudó por un instante, pero al notar que las rodillas le temblaban, comprendió que nada ganaría yendo ella misma. Por lo tanto, llamando al criado, le encargó que fuera sin dilación en busca de sus tíos, aunque sus palabras resultaron casi ininteligibles por la falta de aliento. Al dejar el criado la estancia, ella se sentó incapaz de sostenerse, y su aspecto era tan alarmante que Darcy consideró que no debía dejarla sola. Con tono amigable y compasivo le dijo: «Permítame llamar a su doncella. ¿No hay nada que pueda tomar para aliviarse? Un vaso de vino, tal vez. Voy a traerlo. Usted de veras está mal». «No, gracias», replicó ella, tratando de serenarse. «Me encuentro bien. Solo estoy desconsolada por una horrible noticia que acabo de recibir de Longbourn». Al decir esto, se echó a llorar, y por unos minutos no pudo articular palabra. Darcy solo pudo decir que cualquier cosa que fuera lo lamentaba mucho, y la observaba en silencio. Al fin, ella volvió a hablar. «Acabo de recibir una carta de Jane, con noticias horribles, que no pueden ocultarse a nadie. Mi hermana menor ha abandonado a los suyos y se ha fugado. Se ha entregado a Wickham. Juntos se han marchado de Brighton. Usted conoce demasiado bien a ese caballero para que tenga que explicarle el resto. Ella no tiene dinero ni relaciones, o algo que pudiera tentarlo. Está perdida para siempre». Darcy quedó mudo de estupor. «Cuando pienso», prosiguió ella muy agitada, «que yo podía haberlo evitado. Yo sabía la clase de hombre que era él.
Si yo hubiera revelado a mi familia una parte de lo que conocía, si hubiera sabido cuál era el verdadero temperamento de Wickham, nada de esto hubiera ocurrido, pero ahora ya es tarde para lamentaciones. Estoy en verdad apenado, exclamó Darcy, apenado y asustado. Pero, ¿está usted completamente segura? Oh, sí, se fueron de Brighton el domingo por la noche, y les han seguido el rastro hasta cerca de Londres. Luego fue imposible. No cabe duda de que no han ido a Escocia. ¿Qué se ha hecho para encontrarlos? Mi padre ha ido a Londres, y Jane me escribe solicitando la inmediata ayuda de mi tío. Confío en que, en una medida ahora, que nos pongamos en camino, pero la verdad es que no sé qué se puede hacer. ¿Cómo detener a un hombre semejante? ¿Cómo descubrirlos? La verdad, yo no abrigo la mínima esperanza. Eso es lo peor. Darcy sacudió la cabeza. Oh, si cuando se me abrieron los ojos y vi su verdadero carácter hubiera sabido qué hacer, pero no lo supe. Temí hablar demasiado. Qué desgraciado error. Darcy no contestó. Apenas parecía escucharla, paseando de un lado a otro por la habitación, absorto en sus pensamientos, con las cejas fruncidas y un aire sombrío. Lizzie lo observó, y al instante lo comprendió todo por momentos. Era lógico que ocurriese ante tamaño prueba de debilidad de su familia, ante la certeza de su profunda deshonra. No podía ni admirarse ni condenarlo, mas la creencia de haber sido conquistada por él no aportó ningún consuelo a su corazón, ni paliativo a su pesar. Al contrario, aquello parecía calculado exactamente para que ella comprendiese sus propios deseos, y jamás comprendió tan claramente que podría haberlo amado como en aquel momento, cuando ya todo amor era imposible. Pero no se detuvo en lamentarse de sí misma. Lidia, la humillación, la desgracia que había acarreado a todos, reclamaron al instante su atención, y cubriendo su rostro con un pañuelo, desapareció para todo lo demás. Tras un silencio de varios minutos, solo recobró la conciencia de su situación por la voz de su compañero, quien en un tono que expresaba compasión y al mismo tiempo azoro, le dijo: «Temo que está usted deseando que me marche, y ningún pretexto puedo alegar para excusar mi permanencia aquí. Solamente podría aludir a un interés sincero pero inútil. Quiera el cielo que yo pudiera hacer o decir algo que le proporcione consuelo en semejante desgracia, pero no quiero atormentarla con deseos que parecían pretender que me dé usted las gracias. Temo que este infortunado asunto haya de privar a mi hermana de la alegría de verla hoy en Pemberley. Oh, sí, tenga usted la bondad de ofrecer mis excusas a la señorita Darcy. Dígale, por favor, que asuntos urgentes nos obligan a regresar a casa sin demora. Oculte usted la triste verdad tanto tiempo como le sea posible, aunque sé que no podrá hacer mucho». Él aseguró que guardaría el secreto. Expresó de nuevo su pena por lo ocurrido. Le deseó que esperaba un desenlace favorable en el asunto, y encargándole que saludara a sus familiares, se marchó con solo una mirada de despedida. Cuando él abandonó la habitación, Lizzie comprendió cuán poco probable era que viesen de nuevo, del modo cordial que había caracterizado sus encuentros en el condado de Derby. Y al mirar en retrospectiva a la totalidad de su relación con él, tan llena de contradicciones, le sorprendieron sus propios sentimientos, que ahora habían promovido la continuación de la misma, cuando antes habían impulsado a su acabamiento. Si la gratitud y el aprecio son buenas bases para el afecto, el cambio de sentimientos de Lizzie no parecerá ni improbable ni equivocado. Pero sí, por el contrario, el interés que brota de tales fuentes no es razonable o natural, en comparación con el tantas veces descrito como nacido de su primer coloquio. Y aun antes de haber cambiado con él 2 palabras, nada podría alegarse en defensa de aquella, sino que había ensayado el último procedimiento con Wickham, y que en su escaso éxito acaso podría autorizarlo a poner en práctica el otro método para buscar el cariño. De cualquier modo, Lizzie vio con pesar cómo se marchaba Darcy, y lo interpretó como la primera consecuencia de la infamia de Lidia. Su dolor aumentó al reflexionar sobre tan desdichado asunto. Desde que leyera la segunda carta de Jane,
Jamás había alimentado la esperanza de que Wickham tratara de casarse con Lydia. Creía que solo aquella era capaz de abrigar semejante esperanza. La sorpresa era el último de los sentimientos que tal desenlace podría producirle. Mientras pensaba en el contenido de la primera carta, Lizzie se dijo que jamás hubiese podido imaginar que Wickham pudiera casarse con una muchacha sin fortuna, y le parecía imposible que Lydia hubiera podido enamorarlo. Ahora todo resultaba bastante comprensible. Para semejante atracción contaba con suficientes encantos, y aun sin suponer que Lydia se hubiera lanzado a la fuga sin intención de casarse, no se atrevía a asegurar que su virtud y su juicio la hubieran preservado de ser presa fácil. Mientras el regimiento estuvo en el condado de Hereford, nunca se notó que Alicia demostrase simpatía alguna por Wickham, pero estaba convencida de que su hermana necesitaba de muy poco estímulo para aficionarse a cualquiera. Unas veces un oficial, otro cualquiera que le hacía objeto de sus atenciones. Sus afectos siempre habían sido fluctuantes y sin un objetivo preciso. Cuánto lamentaba Lizzie que el descuido y la errada indulgencia le causaran ahora tanto daño. Ansiaba estar en su casa para ver, para oír y para encontrarse en condiciones de compartir con Jane las preocupaciones que ahora pesaban sobre ella. Con una familia tan insensata, y un padre ausente y una madre incapaz de realizar esfuerzos por sí misma, y que requería muchos cuidados. Los Gardiner regresaron deprisa y muy alarmados, pues suponían que la sobrina se había puesto enferma. Tras tranquilizarlos a ese respecto, Lizzie les comunicó la verdadera causa de su llamado, leyéndoles en voz alta las cartas e insistiendo con trémula energía en la posdata de la segunda. Aun cuando Lydia nunca había sido su favorita, los Gardiner se mostraron profundamente afectados, pues aquel suceso no solo afectaba a Lydia, sino a todos. Pasadas las primeras exclamaciones de sorpresa y horror, el señor Gardiner prometió hacer todo lo que estuviera en sus manos. Lizzie, que no esperaba menos, se lo agradeció con lágrimas en los ojos, y animados por un mismo pensamiento dispusieron todo lo necesario para hacer el viaje lo antes posible. «Pero, ¿qué haremos con la invitación de Pemberley?», dijo la señora Gardiner. «John nos ha comunicado que el señor Darcy estaba aquí cuando enviaste por nosotros. ¿Es cierto?» «Sí, y yo le dije que no estábamos en disposición de cumplir nuestro compromiso. Todo eso ya está arreglado». «Todo arreglado», pensó la señora Gardiner mientras corría a prepararse. ¿Son esas palabras suficientes para descifrar la verdad? Ojalá me fuera dado saber de qué han hablado esos dos. Pero su curiosidad no fue satisfecha. Únicamente le sirvió para entretenerla una hora. Lizzie hubiera tenido posibilidad de estar ociosa. Habría supuesto que cualquier trabajo era irrealizable para una desgracia como ella. Pero tenía tantas ocupaciones como su tía, entre otras, escribir algunas notas para sus amigos de Langbourn, inventando excusas para su marcha repentina. En una hora todo quedó listo, y habiendo liquidado la cuenta de la posada, no quedaba sino partir. Lizzie, tras la pesadumbre de la mañana, se halló, en menos tiempo del que había supuesto, sentada en el carruaje y camino de Langbourn.